Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes, como todos los días jueves a las 8 de la noche. Hemos estado estudiando, llevamos año y medio aproximadamente estudiando verso a verso el Evangelio de Mateo y ya estamos llegando a la recta final. Estamos ya en ese viernes, amaneciendo el viernes de crucifixión. Y estamos ya en el capítulo 27, verso 11. El día de hoy vamos a estar estudiando a partir del verso 11 del capítulo 27. Y este es el camino a la cruz, la pasión de Cristo. Hemos estado estudiando cómo Cristo, el evangelista Mateo, se ha estado enfocando y hizo una pausa después de estar narrando los acontecimientos y en la última semana se ha enfocado a darnos mucha información que el Señor Jesucristo le transmitió a sus discípulos. Y ahora acabamos de ver la semana pasada cómo fue traicionado no solamente por Judas para ser arrestado y vendido por 30 piezas de plata, sino también fue traicionado por todos sus discípulos. Todos salieron corriendo. Pedro, el más valiente, al final lo tuvo que negar por el miedo de ser capturado también. 3 veces lo negó antes que cantara el gallo, recordando esa profecía que le había hecho Jesucristo, que él también lo iba a negar. Judas no soportó la situación, quiso reivindicarse, quiso devolver las monedas de plata, pero de eso nada, de nada le sirvió y fue y tomó una decisión drástica, lo que nos hace ver que Judas, ¿verdad? No se arrepintió de manera genuina, sino que tuvo un remordimiento de conciencia tremendo, porque no fue tan diferente de Pedro y de los otros discípulos del maestro que habían estado participando con él durante los últimos poco más de 3 años de ministerio y fueron testigos de primera mano de cómo Dios en el cielo respaldaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si todavía tenían dudas de que Cristo era Dios, bueno, debieron haber creído en las obras que Jesús hacía. Jesús lo dijo muchas veces. Bueno, si no me creen a mí por las obras que yo hago, que ahí manifiesto que el poder de Dios está en mí. Nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno. Él adoptó una naturaleza humana hasta este momento que vino al mundo, pero Él ha sido Dios desde la eternidad. Él es el creador y seguirá siendo Dios. Nada más que ahora, a diferencia de las otras dos personas de la Trinidad, Él adoptó una nueva naturaleza, su divinidad, una naturaleza humana, 100% hombre. Y Jesús como hombre estaba siendo enfrentado por nuestros pecados en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. El Señor Jesucristo estaba llevando en su carne todo esto escarnio, porque eso es lo que tú y yo merecíamos, porque nosotros sí somos pecadores, ¿verdad? Vamos a ver entonces, vamos a comenzar con el estudio. Voy a poner aquí en pantalla la presentación que elaboré y se llama así La última hora de Jesús. Así se llama el estudio de hoy. Comenzamos con la lectura del verso 11 al 14. Dice, Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de Jesús. Jesús estaba puesto en pie ante Pilato. Pilato era el procurador, el que estaba encargado de parte de Roma de juzgar y de hacer que la ley romana se cumpliera en todo el territorio conquistado de los romanos, como en esta región, en esta provincia. Él era el que tenía que juzgar y no era el único al que Pilato había se enfrentaría a juzgar. Pilato ya había juzgado a muchas otras personas y seguramente de eso se encargaba.
Yo creo, pensamos, que cualquiera que estuviera acusado frente al procurador, no se quedaría callado. Yo creo que tú y yo argumentaríamos demasiado, ¿verdad? Para tratar de hacer ver que nosotros realmente somos justos, que no merecemos esto, y ciertamente Jesús no merecía el castigo al que estaba enfrentándose. Él había sido injuriado, había sido transgredido. ¿Por qué? Recordemos todas las confrontaciones que Jesús tuvo con los escribas, con los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados y tantas cosas que Jesús les había dicho anteriormente. Y Jesús corregía la doctrina y ellos decían, ustedes ponen las tradiciones al nivel de la palabra, pero no es así. Dios se fija en el corazón. Los fariseos y los religiosos de la época de Jesús se fijaban en las cosas superficiales. Ellos mostraban su justicia por medio de lo que ellos podían demostrar, de ponerse de pie para orar en las esquinas, para que todo el mundo los viera. Eran hipócritas y no seguían la ley, no la interpretaban de manera correcta. ¿Por qué? Porque su corazón era malo. Porque ellos torcieron la ley. Tú y yo ahora entendemos, y el apóstol Pablo también nos lo hace entender en el libro de Romanos, que la ley es justa, que la ley es buena, dado que no la podemos cumplir porque hay una ley dentro de nuestros miembros, ¿verdad? Que nos lleva siempre a hacer las cosas mal, las cosas de manera equivocada. Entonces, el apóstol Pablo llega a la conclusión, bueno, la ley es buena porque demuestra mi pecado. Sin embargo, todos estos religiosos querían cumplir la ley y eso es prácticamente imposible, es muy elevada la ley que Dios dio. Y ellos, ¿qué es lo que empezaron a hacer? A hacer interpretaciones y a bajar el nivel para que ellos pudieran, ahora sí que pudieran alcanzar y pudieran cumplir con la ley. Pero Jesús había sido inocente. Él estuvo diciendo constantemente, tuvo opiniones encontradas contra los religiosos, porque él decía la verdad. Jesús predicaba la verdad. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual lo odiaron tanto a Jesús? ¿Acaso no fue envidia, mis hermanos? ¿Acaso no los envidiaron? ¿No envidiaron a Jesús? Porque ciertamente Jesús no solamente hacía milagros, cosa que ellos no podían hacer. Jesús daba interpretaciones correctas y adecuadas acerca de la Escritura y la vivía y ellos no podían hacerlo. Jesús estaba volviendo popular mientras que ellos cada vez su popularidad iba hacia la baja, ¿verdad? Ellos no podían curar, Jesús podía curar. Jesús les mostraba el pecado que había en sus corazones y ellos no podían culparlo de nada porque simplemente nuestro Señor era perfecto en todos sus caminos, en su manera de pensar, en su manera de caminar, en su manera de actuar. Jesús era perfecto. La actitud de Jesús ante Pilato era una actitud calmada. Y eso es algo sorprendente para cualquiera. ¿Cómo es posible que haya tenido tanta paz Jesús aún en medio de esta situación y que no se defendiera? Él se mantenía tranquilo, sosegado. Él dependía en todo momento de Dios, así como tú y yo nos puso ejemplo. Debemos depender de Él también, porque Él es Dios, ciertamente, y se compadece de nuestras necesidades, lo dice el apóstol Juan más adelante en sus epístolas. En él se hallaba la paz y eso es un poco lo que, o más bien mucho de lo que el profeta Isaías profetizó en el libro que lleva su nombre. Lo voy a poner aquí en pantalla para que lo veamos. Voy a poner aquí la profecía de Isaías 53, que todo mundo lo sabemos y que los judíos no te saben dar una explicación. Tú le preguntas a un judío, explícame el capítulo 53 de Isaías, y no pueden, ¿verdad? Porque no lo quieren ver a la fecha. Pero dice así Isaías, angustiado él y afligido, como ya lo vimos, ¿verdad? En la noche previa a su captura, que hasta sudó sangre, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, a la cruz y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo no se defendió porque Él era perfecto, Él no tenía nada que ocultar. Sin embargo, nosotros, esa es la actitud que tú y yo debemos de adoptar cuando nos difaman y nos maltratan. ¿En dónde? ¿En el trabajo o con los vecinos? En la misma iglesia, mis hermanos. Ahí está el ataque fuerte, porque Satanás se mete a las iglesias. Pero cuando alguien te acuse o escuchas que habló, que te escuchó, que dijo algo, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar si hemos hecho las cosas bien? La boca cerrada, mis hermanos. No vamos a entrar en discusiones. No tengo por qué defenderme de acusaciones que están equivocadas, de chismes, de una injuria. Es una mentira, es algo que alguien afirma de ti, pero que no fue verdad. Es una difamación, es una injuria. ¿Cuántas veces no nos injurian en las iglesias, verdad? Nuestros propios hermanos, claro, más chavitos en la fe, que no se disipulan seguramente, ¿verdad? Pero padecemos y sufrimos a causa de Cristo y tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. No decir nada, enmudecer, no defendernos, porque además dice la palabra que Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende. Nosotros solamente tenemos que mantenernos quietos y tranquilos. Pero aquí el ministerio de Jesús iba más allá. Jesús estaba haciendo todo esto por amor, porque al callar Él estaba asumiendo nuestra culpa también, la tuya y la mía, y de todos los que han de creer en Él y los que han creído y llegarán a creer en esta obra de Jesucristo. Él es nuestro Dios y Él estaba bajo control, aún en su humanidad, en su carne. Se dolía, por supuesto, ¿verdad? Pero él estaba confiado, sabiendo que estaba llegando al final de este ministerio terrenal y todo el plan de redención que elaboró desde la eternidad y desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo ahora lo estaba llevando a cabo al pie de la letra, tal cual lo planeó Dios el Padre. Ahora el Hijo estaba ejecutando ese plan de manera perfecta. ¿Todo por qué? Por la envidia de estos religiosos que no, simplemente no lo pudieron soportar. Continuamos la lectura y ahora vamos a leer del verso 15 al 19. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Era la fiesta de la Pascua, recordemos, ¿verdad? Entonces, cuando era la Pascua, y voy a hacer un paréntesis, cuando era la Pascua, muchos judíos de muchas regiones descendían a Jerusalén para celebrar la Pascua, la Pascua que Dios estableció por medio de Moisés en Éxodo 19. Entonces venían judíos de todas las regiones y entonces la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad geográficamente limitada porque era una ciudad amurallada, estaba llena de peregrinos, ¿verdad? De judíos que venían de muchos lados. Y una costumbre romana era liberar a uno de sus presos, quienes ellos quisieran, para liberar un poquito el estrés y que no se sublevara la gente. Ese era el motivo de la tradición. Entonces, ellos elegían a quién querían liberar. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás había había unas personas que se llamaban los celotes, era un grupo social. Los celotes eran como los rebeldes, los revolucionarios. Eran esos, como ahora vemos algunos hermanos que van a las marchas y les gusta tomar las armas y señor, y yo te voy a defender y andan ahí protestando y queriendo, eran como guerrilleros un poquito también porque se escondían como ahora lo hacen los terroristas que se esconden entre la población. Seguramente, o probablemente algunos comentaristas he visto que probablemente era algún líder celote, o otros dicen que era peor, que a lo mejor era una persona que era un criminal y que ni siquiera luchaba por una causa, sino fuera por algo propio, ¿verdad? Por hacer, por él mismo, por robar, para él mismo. Era una fichita Barrabás.
y era famoso, a lo mejor como la Mataviejitas, no sé, se hizo famoso, ¿verdad? En su tiempo. Dice el verso 17: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Ahí viene, ¿verdad? El evangelista nos está confirmando que efectivamente estos religiosos habían envidiado el ministerio de Jesús, tan joven, tan ilustre, tan lleno del poder del Espíritu Santo, que envidiaban a Jesús. Y además lo señalaba, les decía sus cosas. No era nada diplomático, porque nosotros no podemos ser diplomáticos con el pecado tampoco, ¿verdad? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y aquí llama la atención cómo la mujer de Pilato se acerca a él, al gobernador, y le da un consejo. Seguramente esta fue una hazaña muy compleja de realizar. Yo no creo que su mujer hubiera estado husmeando en todos los asuntos digamos, del trabajo típico de su marido, de procurar, ¿verdad? Justicia. Sin embargo, ella tenía algo le había llamado la atención de Jesús. La Biblia no nos revela mucho y sería peligroso especular al respecto, pero sí llama la atención que le dice justo, es decir, la mujer, de lo que conocía de Jesús, de lo poco, de lo mucho que conocía de Jesús, y también Pilato, que también ya seguramente habían escuchado de Jesús. Recordemos que Jesús, cuando entró a Jerusalén unos días atrás, ¿cómo entró? ¿Cómo se alborotó toda la gente? ¿Cómo lo recibieron? Como si fuera un rey. Aunque entró sentado sobre un pollino, un hijo de asna, ponían palmas ahí en el piso para que el burrito que llevaba a Jesús fuera caminando por ese camino, entrando de manera triunfal a Jerusalén. Seguramente ya sabía esta mujer y su esposo quién era Jesús y cómo aclamó la gente al principio, cómo Jesús con autoridad puso a los religiosos en su lugar cuando los corrió del atrio del templo, ¿verdad? Y les dijo que habían hecho el templo de Dios una cueva de ladrones. Seguramente ya habían escuchado mucho acerca de Jesús, lo suficiente como para saber que este hombre era un hombre justo, y también para saber que lo llevaban a él aún no encontrándole alguna falta en Jesús. Sabía que lo envidiaban y que lo odiaban sus mismos connacionales. Entonces, Pilato realmente no quería tomar esa decisión. Él, siendo romano, no veía nada injusto en Jesús, pero los de su sangre, los de su pueblo, querían matarlo, tenían sed de sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían ver sangre derramada. La resurrección de Lázaro fue algo que había acontecido muy cercano a estos tiempos. Y la resurrección de Lázaro se realizó en un lugar no muy lejano a Jerusalén. Entonces seguramente habían visto cómo el poder de Dios tan sobrenatural, que no se había visto más que en pocos profetas, por ejemplo Elías, Eliseo, habían hecho esa hazaña, ¿verdad? De regresar a alguien de la muerte. Sin embargo, eh, también sabían el odio que le tenían a Jesús, y ellos no querían actuar de mala manera. La mujer del gobernador se atreve a pedirle que no haga nada malo contra Jesús. No nos dice más la información, más lo que leímos aquí en la palabra. No tengas nada que ver con ese justo, porque dice: porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso es lo único que nos dice la palabra de Dios al respecto. Entonces, em, en un intento de liberar a Jesús, pues se acuerda de que tienen esta costumbre por ser las fiestas de la Pascua,
Y dice, bueno, tal vez van a querer, si Barrabás se hizo mucho daño tanto a nosotros los romanos como a ellos como judíos, seguramente con esto voy a librar a Jesús y seguramente van a escoger entre estos dos pillos, uno que sí es bien maldito, a este hombre que yo no le encuentro nada malo, seguramente van a escoger que salga Jesús. De otra forma, yo creo que no se hubiera atrevido Pilato a poner el nombre de Barrabás. Era alguien que aborrecían ambos lados, tanto romanos como judíos. Eso es lo que entendemos y eso es lo que podemos, a lo mejor sin que lo diga la Biblia, inferir, ¿verdad? Que estaba sucediendo y eso es seguramente una interpretación correcta. Sin embargo, para sorpresa del gobernador, piden la liberación de Barrabás. Continuamos la lectura en el verso 20. Dice, em, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Qué escena tan terrible, ¿verdad? Qué escena tan escalofriante. Es obvio que la muchedumbre que estaba ahí reunida en el patio de la casa del gobernador, quería sangre. Era aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana por la narrativa de la Biblia. Estaba amaneciendo, era muy temprano y esta gente ya quería y tenía sed de derramar sangre, aunque fuera sangre de inocente. Ellos querían sangre y no justicia. Tenían la mente endurecida. Fíjense cómo aún la mente que también de Pilato, que no digamos que era gobernado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ni por ninguna ley piadosa, la Torá, la Biblia, el Tenaj, ¿verdad? Ninguna de la Biblia hebrea. Aún Pilato se asombraba de la crueldad y de la perversidad y del tamaño de la envidia, seguramente toda esta gente siendo influenciada por Satanás, ¿verdad? Y por estos principales gobernadores, pedían la muerte de Jesucristo. Ellos no lo podían matar porque ellos, eran gobernados por los romanos, pero le estaban pidiendo a los romanos que ellos crucificaran a Cristo. Seguramente a Pilato se le erizaron los cabellos, ¿verdad? De la piel. Fue algo escalofriante ver con qué determinación pedían la muerte de una persona que a los ojos de Pilato, que tenía experiencia y que se había enfrentado a muchos maleantes, él era el único que sí lo sacaba de onda, ¿no? Como decimos. Él no podía encontrar algo malo, algo que pudiera justificarse. Eso es lo que se estaba enfrentando nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el evangelista narrando todos estos sucesos. Dice así, del verso 24 y 26, viendo Pilato que nada le adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuánta crueldad de estas personas y todavía no les bastó que ellos tener la sangre de Jesús en sus propias manos, sino que también se la salpicaron a sus hijos. Yo no sé si estaban ahí los chavitos, ¿verdad? Pero, oye, papá, espérate, ¿yo por qué no? Así que yo qué culpa tengo, pero era tanta la determinación y tanto el convencimiento y tanta la manipulación, tanto satánica como de estos principales sacerdotes y religiosos de la época de Jesús, que los convencieron para decir todas estas tonterías.
y vaya que pagarían sobre de ellos y sobre sus hijos, porque alrededor de 40 años después de esto, vendría la destrucción y la matanza de judíos en Jerusalén y la gran diáspora judía, ¿verdad? En esa generación cayó un juicio tremendo porque no pudieron reconocer a Jesús. Qué diferente es, ¿verdad? Cuando tú y yo reconocemos a Cristo en nuestras vidas, podemos estar seguros que nuestro destino cambia. Nuestro futuro sombrío, nuestro futuro de muerte, de destrucción, Dios hace un milagro en nosotros y nos cambia. Pero ellos lo cambiaron, pero para lo malo, ¿verdad? Si su destino era más o menos regular, con esto se aventaron la soga al cuello. Y ahora tanto odio que han sufrido los judíos a la fecha, aún me parece increíble, aún de cristianos que odian a los judíos, ¿verdad? Son odian a los sionistas. Cuánta ignorancia, cuánta perversidad, cuánta maldad todavía hay en el corazón de muchos, aún diciéndose cristianos. Dice aquí la palabra que viendo Pilato que nadie los cambiaba a hacer, cambiar de opinión, dice que tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Pero la pregunta es, ¿y ya con eso quedó exento de su culpa Pilato? ¿No dice acaso en Santiago 4 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado? Claro que esta es una ley universal, es algo que Dios habla también a nuestros corazones. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no podemos hacerlo de Pilato. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones complejas en nuestra vida o vemos algo, alguna injusticia en la iglesia o fuera de la iglesia y nos hacemos de la vista gorda? Estamos pecando. Pilato no era inocente de la muerte de Cristo en sus manos como procurador. Y sabemos ahora, a lo mejor no lo sabía él, pero tú y yo sí sabemos que Dios pone las autoridades, aunque no sean cristianas, aunque no están apegadas a la Biblia, si son autoridades para la sociedad, entonces son autoridades nuestras también, porque son puestas por Dios. Dios es soberano. Y no solamente es Dios de cristianos, Dios es Dios de cristianos y de gentiles. Y a todos nos ama, dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, a los creyentes y a los no creyentes, a los buenos y a los malos, que dio a su Hijo para que todo aquel que no se pierda, sino tenga vida eterna. Si llegamos, y todos fuimos tremenditos antes de ser cristianos, pero todos fuimos lavados y limpiados por esto que está haciendo Jesucristo y esto que estamos leyendo. Pilato no era inocente, tuvo su culpa también al mandar a morir a él, a una persona que él consideraba inocente. Y aunque con este acto quiso lavar su conciencia, lavándose las manos, la verdad es que no fue inocente de la sangre de este justo. Y ahí él mismo, por sus propias palabras, lo confirma. Inocente soy yo de la sangre de quién? De este justo. A los ojos de él y a los ojos de su mujer, que también lo dijo como se refirió a Jesús como justo, estaba llevando su pecado. No podemos actuar de manera injusta. Y todavía dice, allá vosotros. No, 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 no fue así. Él se llevó su culpa y también Dios juzgó a Pilato. Pero dice el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre está sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como ya lo comentamos. Y entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo azotó. Ahí puso una imagen de la película La Pasión de Cristo, esta película tan polémica, producida y dirigida por Mel Gibson. ¿Cómo se llama el actor? No me acuerdo su apellido, pero fue una representación muy realista, dado que los látigos de los romanos, bueno, ellos eran máquinas para matar todos los soldados romanos y eran obedientes y las órdenes se seguían porque se seguían. Eran peor que los Marines, ¿verdad? De los Estados Unidos. Este, eran realmente asesinos a sueldo. Y en los látigos de los romanos les ponían puntas, era un mango de madera corto
y el látigo de cuero, y en las puntas tenía pedazos de metal o de hueso, objetos con los que lastimaban y laceraban más. Jim Caviezel, gracias, Gustavo. Jim Caviezel, el actor, qué película tan extraordinaria, y parece que ya viene la segunda parte que se llama La Resurrección de Cristo. Ahí ya le estoy haciendo comentario ahí a, a- a- a esta serie, ¿verdad? Esta película. Pero laceraba y lastimaba tremendamente a la persona que estaba siendo azotada. ¿Cuántos azotes eran? Bueno, 40 menos uno, ¿verdad? 39 azotes. Y en cada azote, pues se exponía la piel, el músculo, ¿verdad? Se laceraba la piel, a veces cortaba las venas o podía cortar incluso a las arterias que están un poquito más profundas. En algunas ocasiones eran expuestos los órganos, como los riñones o el vaso. Y en muchas ocasiones la persona moría antes de llegar a la cruz, nada más por el castigo de la latigueada, ¿verdad? Era algo sumamente doloroso. Eran personas que estaban condenadas a morir y su vida ya no valía nada y su sufrimiento tampoco les interesaba. Los soldados romanos estaban acostumbrados a ver el dolor y el sufrimiento y ya nada les revolvía el estómago, ¿verdad? Ellos podían estar de buen humor, cotorreando, bromeando o burlándose, como en este caso, de las personas que estaban siendo torturadas antes de ser sacrificadas, antes de llegar a su última parada, que era la cruz. Así, dice, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Ya está amaneciendo, mis hermanos, ya hay luz de día, ya son las 6 de la mañana, más o menos por lo que nos dice el comentarista bíblico. Y Jesucristo está listo para iniciar su camino hacia el Calvario, hacia el monte Gólgota de la calavera. Seguimos la lectura, verso 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Una compañía de soldados era aproximadamente de 600 soldados. Y llevaron alrededor de Jesús a toda la compañía. ¿Para qué? Pues a lo mejor estaban en entrenamiento, ¿verdad? A lo mejor era parte de entrenamiento. No nos dice el evangelista cuál fue la intención, pero podemos hacer algunas suposiciones. Dice el verso 28, y desnudándole a Jesús, le echaron encima un manto de escarlata, es decir, un manto rojo, y pusieron sobre su cabeza, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Por otros evangelios sabemos que no solamente le golpeaban con la caña en la cabeza, sino también con el puño le golpeaban el rostro. El verso 31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, vemos aquí en esta imagen, es otra imagen de una representación de la crucifixión de Cristo. Lo obligan a cargar su cruz, como viene ahí en esa imagen. Pero dice que antes de iniciar la marcha, le echaron encima un manto de escarlata. El manto de escarlata era para hacer una burla, como si él fuera rey, ¿verdad? Porque él se hizo llamar el rey de los judíos. Entonces dijeron, ah, bueno, eres rey, pues entonces vamos a ponerte una manta sobre su piel muy lastimada por los azotes. Y luego le pusieron una corona tejida con espinas. Qué burla, ¿verdad? Y Cristo, imagínense cómo se sentía el Señor con tanta burla, con tanta aflicción, con tantos insultos. El Señor Jesucristo, cómo se sentía en ese momento. Bueno, pues se sentía en paz. Él lo hacía por amor y eso es toda la gran diferencia que había en el corazón de Cristo. No había amargura, no había resentimiento,
no se estaba aguantando, simplemente él estaba consciente que ese era el precio y del castigo que tú y yo como pecadores, por nuestras malas decisiones, por nuestras malas acciones o por nuestras grandes omisiones, merecíamos, todo junto. Él estaba lacerado, él estaba maltratado. Incluso Marcos en su evangelio dice que él estaba tan lastimado que ni siquiera tenía la fuerza, estaba muy debilitado como para cargarle la cruz. Entonces fue ayudado para llevar esa cruz. A pesar de tanta verborrea acusadora, de tantas burlas, de tanta tragedia que estaba sufriendo Jesús en ese momento, eh, eh, Cristo estaba siendo consciente que estaba llevando el pecado de muchos sobre su cuerpo. Eso es lo único que había en la mente de nuestro Señor. Mejor yo y no ellos. Sí es un verdadero hombre. Él no, este sí es un macho, ¿no? No, no era misógino, no era orgulloso, sino era un hombre de Dios, un hombre valiente, un hombre fuerte, no solamente fuerte físicamente, sino fuerte en su espíritu, que estaba soportando todo esto por amor. ¿Cuántos de nosotros podemos soportar siquiera una fracción de tanto dolor? Eran burlas que se hacían sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero al final, tú y yo sabemos, y se los voy a poner aquí en pantalla, que al final de tanto y de todo, Dios se burlará de sus enemigos. Va a llegar un día donde el Señor se burle de sus enemigos. Dice el Salmo 2, creo que ya me pasé, a ver, me voy a ir un poquito atrás. En el 4, en el verso 4, fíjense cómo Dios, el Dios del universo, dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de sus enemigos, así como se reían de él en su primer advenimiento. Cuando venga por segunda vez a juzgar al mundo, el Señor se va a burlar de sus enemigos. Para mí, yo esto, cuando me enteré de esto, no lo podía creer, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, es que la paciencia de Dios tiene un límite para aquellos que lo aborrecen. Y el Señor se va a burlar de Satanás, se va a burlar de la muerte y de todos aquellos que no lo quisieron recibir como Señor y Salvador cuando tengan que enfrentar las consecuencias y la retribución a causa del pecado. El Señor también se va a burlar a su tiempo. Por eso, cuando nosotros estemos sufriendo en persecución, las burlas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? A causa, digo, que se burlen a causa de nuestra fe, no porque nosotros no lo merezcamos, ¿verdad? Pero si es a causa de nuestra fe y se ría la gente de nosotros, no, no, no te enojes, no te molestes, no te irrites. Seamos imitadores de Cristo. Él no se irritó. Demos testimonio, no nos defendamos, mis hermanos. Oremos por nuestros enemigos. ¿No lo dijo así Jesús en el Sermón del Monte? Orad por por aquellos que los persiguen, por aquellos que los ultrajan. Tenemos que orar por aquellos que nos desean el mal, por si Dios tal vez tenga misericordia y los alcance, porque estar enfrente de un Dios todopoderoso, iracundo, enojado contra nosotros, yo creo que es algo que no se le desea a nadie, ¿verdad? Nadie quiere estar enfrente de un Dios enojado y que es todopoderoso. Sin embargo, él soportó las burlas porque también, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera respondido? ¿Has visto esas representaciones que se hacen en Semana Santa donde ponen a una persona ahí como es el actor que la hace de Cristo y están los soldados morenitos, chaparritos, dándole sus latigazos con algo muy inocente, ¿verdad? Y luego, luego ya se empiezan a burlar y ya se les pasa la mano y el que la hace de Jesucristo se pone al brinco, ya les quiere dar unas patadas y unos puñetazos, nada más está amarrado de los brazos. Pero Jesucristo no fue así. Y las provocaciones que le hicieron a él no se comparan con las que los que pasan ahí en Iztapalapa, ¿verdad? La representación del Cristo, de la pasión de Cristo, no se compara con lo que en realidad aconteció en ese tiempo. Ellos le quitaron el manto después de haberse burlado, pero quiero subrayar algo interesante.
Dice que en su cabeza le pusieron una corona tejida de espinas. ¿Qué son las espinas? ¿De dónde vienen las espinas, mis hermanos? Ahí lo pueden escribir en el chat. Las espinas vienen de las plantas y de algunas flores, ¿verdad? Ahí me van a escribir. Pero ¿cuándo empezaron las espinas a salir en las plantas y en la naturaleza? ¿Acaso no encontramos en Génesis 3, después de que Adán y Eva pecan, que entonces toda la naturaleza es maldecida y entra la ferocidad en las bestias y las espinas en algunas plantas para lastimar a la gente? Entonces, esta corona de espinas representa el mundo caído, el mundo juzgado por Dios, el mundo que está bajo una maldición. Esas espinas que fueron clavadas en la cabeza de nuestro Señor es el pecado que entró en el mundo. Eso es lo que representa. Y después le dieron una caña, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo va a gobernar y él sí va a tener un cetro de rey. eh, y va a venir a gobernar. Por aquí anoté una cita, Apocalipsis 15:19, lo voy a poner en pantallas para que lo veamos. Apocalipsis 15:19. Vamos a ver a nuestro Señor regresando por segunda vez como rey. Y el templo se llenó de humo, dice Juan, que estaba viendo todas estas cosas, ¿verdad? El apóstol Juan. Dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, pero este no es el 19, ¿Qué son mensajes o qué? Unos, sí, unas. Ah, ya. Ajá, sí, sí. es el 19. Voy a avanzar con el cursor. Dice, pero 15, Apocalipsis 15. Vamos a ver a nuestro Señor. Mm, No, no es la cita. Es Apocalipsis 19:15. Ya ni con lentes veo bien, mis hermanos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá nuestro Señor Jesucristo. Y si la regirá a todas las naciones del mundo, la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Fíjense cómo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya no viene así, ¿verdad? Él viene como lo que es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con gran poder, con gran fuerza. Él viene a juzgar al mundo y a todos sus habitantes, y la ira de él, Cordero, caerá sobre todos aquellos que no quisieron llevar, que Cristo cargara con sus pecados, porque vaya que el sacrificio de Cristo alcanzaría para salvar al mundo entero si el mundo entero se arrepintiera, ¿verdad? Dice Isaías 1, verso 18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Fíjense cómo el profeta Isaías ilustra el pecado, dice, si aún nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana, ¿verdad? ¿De qué color era el manto que le pusieron a Jesús? Dice que era rojo, ¿verdad? Escarlata, rojo, escarlata. Eso también vemos cómo, sin saberlo, los judíos estaban poniendo un manto escarlata que representa el pecado de la humanidad y la maldición del pecado sobre la naturaleza con esa corona. El pecado era una representación que ellos en su ignorancia, pero a Dios en su soberanía lo quiso mostrar así, cómo Jesús era vestido por el pecado de nosotros y cómo en su resurrección el Señor Jesucristo ya no sale con una túnica roja, ¿verdad? Él sale
blanco, como lo vimos en Isaías 1:18. Así es lo que estaba haciendo. Todo esto que estaba aconteciendo no era ajeno completamente por los romanos y por todas las personas, aún por los religiosos, pero había tanto simbolismo detrás de todas estas cosas que estaban aconteciendo. Y continuamos la lectura. Yo creo que hoy vamos a llegar hasta el verso 54 nada más, pero en la siguiente clase estoy seguro que terminamos el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar la lectura. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, en primer lugar, como era la época de Pascua, venían judíos de muchas ciudades algunas lejanas, algunas no tan lejanas, pero iban a celebrar la Pascua a Jerusalén. Los que estamos estudiando, los que de ustedes están estudiando conmigo, un panorama breve del Antiguo Testamento. Ahorita estamos viendo, vamos a ver vamos a ver Esdras. No vimos Esdras y Esther, y vamos a ver, aquí vamos a ver, mis hermanos, se me fue ahorita la onda. Pero bueno, estamos viendo cómo están regresando a su ciudad. Bueno, habían regresado en los lunes, ahorita que estamos estudiando a estos personajes. Nehemías, se me fue el nombre de Nehemías. Vamos a estudiar Nehemías. Vemos cómo los judíos regresaron a reconstruir los muros de la ciudad y el templo, ¿verdad? Entonces, una costumbre ir a celebrar a Jerusalén, en la capital del reino solitario, del reino de Judá, de los judíos, iban a celebrar la Pascua. Y este Simón, que provenía del norte de África, de una ciudad que se llamaba Cirene, que él iba pasando, pues le tocó ver la pasión de Cristo, y yo creo que lo vieron grandote, y le dijeron, órale, ayúdale tú a Jesús, porque estaba muy debilitado a causa de la golpiza y seguramente de la pérdida de sangre que había tenido hasta ese momento. Y le llamó y le tocó a este hombre tener el privilegio de ayudar a Jesús. Ahí puse esta fotografía, ¿verdad? A Simón ayudándole a Cristo a llevar la cruz, a terminar ese viaje. Sin embargo, en Marcos, se lo voy a poner aquí en pantalla, Marcos 15:21. Marcos, vamos a ver, nos da un poquito más de información el evangelista Marcos. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y aquí nos da información que no nos da Mateo, padre de Alejandro y de Rufo. O sea que Marcos, cuando escribe su evangelio, ya conocía a Alejandro y a Rufo, y Alejandro y Rufo eran creyentes. Entonces podemos entender por esta narrativa que este Simón, que ayudó a Cristo, que no conocía a Cristo porque él venía de peregrinar, él venía a la ciudad, seguramente no conocía a Cristo y ahí tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando le ayuda a cargar en la cruz y seguramente fue testigo de las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo se convierte a nuestro Señor Jesucristo este hombre llamado Simón de la ciudad de Cirene. Y no solamente él, sino que también llevó a la fe a sus hijos Alejandro y Rufo. Incluso el apóstol Pablo seguramente también lo conocía, porque el apóstol Pablo aquí en Romanos 16:13 manda a saludar a Rufo. Digo, si es el mismo Rufo, dice, saludad a Rufo,
escogido en el Señor y a su madre y mía. Quiere decir que el apóstol Pablo veía a la madre de Rufo, es decir, a la esposa de Simón, como madre de él también. O sea, era un amor fraternal el que había en esa comunidad. Como nuestro Señor Jesucristo, aún en su estado de mayor agonía y, y debilidad física, por medio de su testimonio, pudo ganarse para la gloria del Padre el alma de Simón. Más adelante, cuando lleguemos a la crucifixión, van a ver que hay varios convertidos en este camino, pero uno de ellos es Simón. Él lo obligaron a llevar a la cruz. Y cuando llegaron al lugar donde iba a ser crucificado Cristo, llamado Gólgota, el lugar de la calavera, dice que le intentaron dar una bebida que Jesús rechazó. Y después de haberle crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Echaron suerte sobre los vestidos, cumpliendo nuevamente una de las profecías. No sé si recuerdan que les mandé un montón de profecías mesiánicas, bueno, de Jesús, tanto de su vida y obra. Eh, lo voy a poner aquí en pantalla, en Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, fíjense cómo aquí le dice a Jesús Jehová, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Varios siglos de anticipación estaban, están aquí. Parece que que Isaías vio una película, ¿verdad? O vio lo que varios siglos después ocurriría con Cristo, cómo vemos que Dios se lo reveló para que lo escribiera el profeta Isaías en este libro. Entonces es interesante ver cómo Dios en su soberanía tiene el gobierno de todo el universo. Ya me estoy, ya me está presionando el tiempo, pero vamos a seguir avanzando. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eran unas fichitas estas personas, o sea, de Barrabás mínimo, de ahí para arriba. No eran hombres cualquiera, eran enemigos tanto de judíos como de romanos a estos dos ladrones. Y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Burlas y burlas hacia nuestro Señor Jesucristo estaba él recibiendo. Sin embargo, el evangelista continúa diciendo, de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora y que la cruz, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ellos no habían creído con tantos milagros, era pura burla de estos señores, era pura burla. Señor, mándame una señal y les mandó una señal, ah, no, mándame otra. Eran tremendos estos burladores, ¿verdad? Dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, nosotros sabemos que uno de los dos ladrones fue salvo, ¿verdad? Después de Simón siguió uno de estos dos ladrones. Sin embargo, el evangelista Mateo no lo registra así. Pero continuamos la lectura y dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía de nosotros, porque se cuentan las horas diferente, pero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Es decir, cuando debió haber habido más sol, porque a las 12 del día el sol está en su cenit,
ahí vino oscuridad y se mantuvo por 3 horas. Quiere decir que no fue un eclipse, ¿verdad? Como esos eclipses solares que acontecen. Esos eclipses duran 3 minutos, pero aquí fueron 3 horas de oscuridad. Algo más sucedió. S- Jesús, cerca de la hora novena, es decir, ya llegando a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Pues él había hablado en arameo, ¿verdad? No le entendieron. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La obra redentora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo había sido cumplida. Jesús había entregado su espíritu al Padre, el pecado del mundo estaba sobre él, hubo una separación momentánea entre Jesucristo hombre y Dios, hubo un momento en que Jesucristo hombre cargó en su cuerpo con nuestros pecados. Fue un momento de oscuridad. Podemos decir muchas cosas porque hubo 3 horas de oscuridad, pero la Biblia no nos dice la verdad. Y cualquier cosa que digamos podríamos o no estar cerca de la verdad. Sin embargo, lo importante es que el velo del templo, es decir, dentro del templo había un velo grande que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y era un velo muy pesado y muy grueso, varias pulgadas de espesor. Y el velo se rasgó, es decir, una fuerza sobrenatural increíble rasgó el velo abriendo la separación que había entre donde estaban los sacerdotes y donde estaba la presencia de Dios, el lugar santo del lugar santísimo. Porque ahora tú y yo, por medio de la obra de Jesucristo, tenemos acceso ahora a la presencia de Dios por medio de Cristo, orando o pidan al Padre, todo lo que pidan al Padre, dijo Jesús, en mi nombre, yo lo haré para la gloria de Él. Entonces ahora cuando nos acercamos a Dios, aún después de haber pecado y nos acercamos, por ejemplo, para pedirle perdón, Dios nos escucha porque ahora ese velo, esa separación que había, que era el pecado, ha sido quitado del medio. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia porque Cristo cumplió su ministerio. Después de que Él resucitó en la fiesta de las primicias, que también es una fiesta que Dios estableció para celebrarse todos los años. Resucitó no solamente Jesucristo, sino ya vimos que también varias personas que murieron con la esperanza de Cristo en sus corazones, salieron también de sus sepulcros. Y así cumple Jesús la cuarta fiesta de los judíos, la cuarta de las 7 fiestas que Dios estableció para que celebraran para siempre, ¿verdad? A su pueblo. Y ahora nosotros tenemos que acercarnos a Dios confiadamente. Nuestro Señor lo soportó todo, lo hizo por amor, no lo hizo por obligación ni por castigo, sino por amor. Así que con amor ahora nosotros tenemos que servirle. No podemos abusar de la gracia de nuestro Señor para pecar, sabiendo que apelamos a la gracia de Dios, sino que más bien, con el mismo amor con que Él nos amó, nosotros le tenemos que amar. Y si le amamos, vamos a buscar cada día ser más santos, más puros. Vamos a buscar llegar con Él con frutos cada vez más grandes y más excelentes, porque Él lo merece, no porque nosotros estemos obligados o para ganarnos nuestra salvación o el favor de Dios. El favor de Dios lo ganamos aún antes de que hiciéramos algo. Ahora lo único que hicimos fue creer. Y si tú todavía no has creído, si hay alguien aquí que esté en el estudio que no ha creído en la obra del Señor Jesucristo, es el momento de hacerlo. Porque todos los pecados que hayas cometido, esos pecados, dice el Evangelio, ya fueron pagados en ese momento que nos narra el evangelista Mateo. Cristo ya pagó por los pecados.
Así que hagamos una oración y cerremos con el estudio del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tu obra redentora fue cumplida a la perfección en esa cruz. Tú nunca pecaste, aun cuando te provocaron al máximo, Señor, nunca hubo rencor en tu corazón. Siempre mantuviste una actitud correcta, una actitud piadosa, porque eso es lo que demandas de nosotros, Señor, es lo que pides para nosotros. Aunque nos cueste trabajo, sabemos que lo vamos a alcanzar porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros, Señor. Bendice a cada estudiante aquí de la Biblia, bendice a sus familias, bendice sus trabajos, bendícelos a ellos para que lleven este mensaje poderoso de salvación a otras personas que aún no lo conocen, que no lo han escuchado, Señor. Y guárdanos en paz y para tu gloria, Señor, bendícenos. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.